Matemáticas necesarias para manejar la computadora de Tenochtitlán. Vamos a dividir las matemáticas en categorías relevantes, desde las que los mexicas probablemente usaban hasta las que podríamos aplicar retrospectivamente, como mecánica de fluidos o estadística. A. Aritmética básica, sistema vigesimal mexica. ¿Por qué es necesaria? Los mexicas usaban un sistema numérico vigesimal, base 20, para contar recursos, tributos y días. En la computadora, la aritmética básica sería esencial para cuantificar los bits, flujos, cardúmenes, y realizar operaciones simples. Aplicación en la computadora. Contar bits. Los operadores, como los chinamperos, podrían contar cuántos cardúmenes llegan a una chinampa, por ejemplo, 5 cardúmenes igual 5 unidades en base 20, para determinar un estado. Suma y resta. Combinar entradas en una esclusa lógica en, por ejemplo, 1 más 1 igual 2, que en el sistema podría significar abrir un canal, o restar recursos, un canal vacío resta un bit. Gestión de recursos. El tlatoani podría sumar el número de chinampas productivas, 1, para calcular el total de maíz disponible. Ejemplo hipotético. 2 canales traen cardúmenes, 1 más 1 igual 2 en base 20. Los sacerdotes suman estos bits y deciden inundar 2 chinampas, replicando un cálculo de abundancia. Contexto mexica. Los códices muestran que los mexicas usaban símbolos, puntos, barras, glifos, para registrar números grandes, lo que habría sido suficiente para manejar los datos de la computadora. Nivel moderno. Equivalente a aritmética elemental, sin necesidad de álgebra avanzada. B. Geometría práctica. ¿Por qué es necesaria? El diseño ortogonal de Tenochtitlán, con canales rectos y chinampas simétricas, requería un entendimiento de geometría para alinear y medir la infraestructura. En la computadora, la geometría ayudaría a optimizar los canales y esclusas para flujos precisos. Aplicación en la computadora. Diseño de canales. Calcular las dimensiones de los canales, ancho, largo, profundidad, para asegurar que el agua o los peces fluyan a la velocidad adecuada. Ubicación de esclusas. Determinar dónde colocar compuertas lógicas para maximizar su efecto, por ejemplo, en intersecciones de canales. Simetría de la ciudad. La retícula ortogonal permitiría dividir el procesamiento en quadrants, usando proporciones para balancear los flujos entre barrios. Ejemplo hipotético. Los artesanos usan medidas geométricas para construir una esclusa que divida un canal en 2 partes iguales, asegurando que un cardumen se distribuya como 2 bits 1. Contexto mexica. Los mexicas no tenían geometría euclidiana formal, pero su arquitectura, templo mayor, chinampas, muestra un dominio práctico de proporciones, ángulos rectos y simetría, suficiente para diseñar el hardware. Nivel moderno. Geometría básica, líneas, áreas, proporciones, sin necesidad de trigonometría avanzada. C. Matemáticas discretas, lógica básica. ¿Por qué es necesaria? Si las esclusas funcionan como compuertas lógicas, AND, OR, NOT, los operadores necesitarían entender cómo combinar entradas para obtener resultados, aunque no lo llamaran lógica formalmente. Aplicación en la computadora. Compuertas lógicas. Diseñar esclusas que implementen reglas como AND. Solo abrir si 2 canales tienen cardúmenes, 1 y 1 igual 1. OR. Abrir si al menos un canal tiene un cardumen, 1 o 1 igual 1. NOT. Desviar el flujo si hay un cardumen, creando un 0. Secuencias. Planificar operaciones en pasos, por ejemplo, abrir una esclusa solo después de que otra se cierre. Decisiones binarias. Interpretar estados, canal lleno vs. vacío, para tomar decisiones, como inundar una chinampa o no. Ejemplo hipotético. Los sacerdotes diseñan una esclusa, aunque solo permite el paso de agua si 2 chinampas tienen cultivos densos, 1 y 1, señalando al tlatoani una doble cosecha. Contexto mexica. Los mexicas no usaban lógica booleana, pero sus rituales y calendarios implicaban decisiones condicionales, por ejemplo, realizar un sacrificio si 2 eventos astronómicos coincidían, lo que es análogo a la lógica básica. Nivel moderno. Lógica proposicional simple, sin necesidad de teoría de conjuntos avanzada. D. Cálculo temporal, matemáticas calendáricas. ¿Por qué es necesaria? Los calendarios mexicas, Tonalpoalli de 260 días y Xiupoalli de 365 días, eran el reloj de la computadora, sincronizando operaciones con ciclos astronómicos y estacionales. Esto requería cálculos para alinear eventos. Aplicación en la computadora. Sincronización. Determinar cuándo abrir esclusas basándose en días específicos, por ejemplo, un ritual en 4, agua.
Ciclos repetitivos. Modelar fenómenos como lluvias o cosechas, usando los canales para simular patrones temporales, un flujo cada 20 días. Predicciones astronómicas. Alinear flujos de agua con eventos como solsticios o el ciclo de Venus, que los mexicas calculaban con precisión. Ejemplo hipotético. Los sacerdotes calculan que el día 1, serpiente marca el inicio de las lluvias, y abren una esclusa para simular un flujo, sincronizando la computadora con el calendario. Contexto mexica. Los mexicas eran expertos en matemáticas calendáricas, usando tablas y observaciones astronómicas para predecir eventos con gran exactitud, lo que habría sido ideal para operar la computadora. Nivel moderno. Aritmética modular y ciclos periódicos, similar a lo que se usa en relojes o cronogramas. Mecánica de fluidos, hidráulica práctica. ¿Por qué es necesaria? La computadora depende de flujos de agua controlados en canales y esclusas. Aunque los mexicas no usaban ecuaciones modernas, su dominio de la hidráulica, diques, acueductos, implica un entendimiento intuitivo de cómo el agua se mueve. Aplicación en la computadora. Control de flujos. Ajustar la velocidad y volumen del agua para que los bits, flujos o cardúmenes, lleguen a tiempo a las esclusas. Presión y resistencia. Diseñar canales con el ancho y profundidad adecuados para evitar turbulencias que dispersen los peces. Compuertas eficientes. Calcular cómo abrir o cerrar esclusas para maximizar el efecto lógico, por ejemplo, un flujo fuerte para un 1. Ejemplo hipotético. Los artesanos miden el flujo del acueducto de Chapultepec y ajustan una esclusa para que el agua llene una chinampa en un tiempo exacto, representando un 1. Contexto mexica. Los mexicas construyeron el dique de Nezahualcóyotl y el acueducto de Chapultepec, mostrando un conocimiento práctico de hidráulica, control de niveles, dirección de flujos, sin ecuaciones formales. Nivel moderno. En términos actuales, necesitaríamos mecánica de fluidos básica, ecuación de continuidad, principio de Bernoulli simplificado, pero los mexicas lo manejaban con observación y experiencia. Estadística básica, análisis de patrones. ¿Por qué es necesaria? La computadora podría generar datos repetitivos, flujos, cardúmenes, cosechas, y los operadores necesitarían identificar tendencias o anomalías para tomar decisiones. Aunque los mexicas no usaban estadística moderna, su capacidad para registrar patrones en códices sugiere un enfoque similar. Aplicación en la computadora. Promedios. Calcular la frecuencia de cardúmenes en un canal para estimar la abundancia de peces. Tendencias. Observar si las chinampas producen cultivos densos, con regularidad, indicando estabilidad agrícola. Predicciones simples. Usar datos pasados, por ejemplo, flujos en años anteriores, para anticipar lluvias o sequías. Ejemplo hipotético. Los escribas registran que 3 de 5 canales tienen cardúmenes en un mes, y el tlatoani interpreta esto como una probabilidad alta de pesca exitosa, ordenando más redes. Contexto mexica. Los códices como el Mendoza muestran registros de tributos y eventos, lo que implica un análisis de datos rudimentario, suficiente para detectar patrones en la computadora. Nivel moderno. Estadística descriptiva básica, frecuencias, promedios, sin necesidad de inferencia avanzada o probabilidad compleja. Modelado dinámico, sistemas y simulación. ¿Por qué es necesaria? La computadora hidráulica simula fenómenos complejos, como ciclos agrícolas o astronómicos, requiriendo un entendimiento de cómo las partes, canales, chinampas, interactúan como un sistema. Aplicación en la computadora. Interacciones. Predecir cómo un flujo en un canal afecta a otro, por ejemplo, abrir una esclusa llena una chinampa pero reduce el agua en otro lugar. Retroalimentación. Ajustar el sistema para mantener el equilibrio, si hay demasiados cardúmenes, cerrar una esclusa. Simulación. Usar los canales para representar procesos naturales, como el ciclo de las lluvias. Ejemplo hipotético. Los sacerdotes observan que un flujo constante en un canal produce cultivos densos en una chinampa, y modelan este patrón para predecir la próxima temporada. Contexto mexica. Los mexicas no usaban ecuaciones diferenciales, pero su manejo del lago de Texcoco, diques, chinampas, muestra una comprensión intuitiva de sistemas dinámicos, ajustando flujos para evitar inundaciones. Nivel moderno. Sistemas dinámicos básicos o simulaciones cualitativas, sin necesidad de matemáticas avanzadas como ecuaciones diferenciales. Contabilidad y logística. ¿Por qué es necesaria? La computadora podría calcular cuántos recursos, peces, maíz, agua, están disponibles o necesarios, requiriendo un sistema para rastrear y asignar cantidades. Aplicación en la computadora.
Inventario. Registrar cuántas chinampas producen uno cultivos densos, para estimar el total de alimentos. Distribución. Decidir cómo dividir los flujos de agua o peces entre barrios o tributos. Optimización. Asegurar que cada canal o chinampa reciba lo justo para maximizar la producción. Ejemplo hipotético. Los chinamperos cuentan 10 cardúmenes en un canal, y el tlatoani usa esta información para enviar 5 a Tlatelolco y 5 a las chinampas, balanceando el sistema. Contexto mexica. Los mexicas llevaban registros detallados de tributos y cosechas, mostrando habilidades logísticas que serían útiles para operar la computadora. Nivel moderno. Matemáticas de contabilidad simple, similar a hojas de balance.